Arratsaldeon, 7:03 minutu direlarik hasingo gara gaurko osoko bilkura honetan. Eta, bueno, lehendabizi esan beharra dago, gaur 14 korporatibo udalbatzakok edo gaudela hemen, 3 falta direlakik, ez? 2 EH Bildun eta bat orain Amurrio Podemosen. Comenzamos este pleno y decía que la conformación de este pleno estamos 14 y bueno, pues empezamos con la aprobación. Uztailaren 5ean izandako osoko bilkuraren aktaren onarpena. Aprobación del acta de la sesión celebrada a 5 de julio de 2018. ¿Alguna consideración que hacer? Ez badago, onartutzat hartuko dugu. Bigarren puntura pasako gara. Kasu honetan badaukagu hirigintza arloan, hirigintza arloko antolakuntza plan orokorraren inguruan planteatu zen ingurumenaren azterlan estrategikoa eta genero inpaktuari buruzko aurreko txostena eta hasierako onespenari aurkeztutako alegazioak aintzat hartzea eta baztertzea proposatu da, ez? Plan de ordenación urbana, estudio ambiental estratégico e informe preliminar de impacto de género, estimación y desestimación de las alegaciones en su aprobación inicial. Honetaz, esan beharra dago, batzorde batean izan ginela, hirigintza batzorde batean, uztailaren 13an, eta hau batez, onartu zen, alegazio batzuk onartu eta beste batzuk baztertu egitea. Horretan esan beharra dago, batzuen kasuan, estimazio hori partziala dela. Y estaba diciendo que algunas de las alegaciones se propone estimar y otras desestimar. Se aprobó por mayoría en la comisión correspondiente del 13 de julio. Y fundamentalmente aquellas que se estimaban parcialmente, en una mayor parte de ellas, la recomendación que se hace es que en muchos casos se incorporen esos aspectos en las ordenanzas posteriores de desarrollo normativo que dará lugar una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana. Sobre esta cuestión hay que anticipar, como ya se dio traslado también a la propia comisión del 13 de julio, que, como es carácter preceptivo, el Consejo Asesor de Urbanismo, el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal se reunió el 28 de junio y las consideraciones también se incorporaron al acta de la comisión mencionada de 13 de julio. Sobre este particular, bueno, está aquí intervención txanda bat, se abre un turno de intervención si fuera necesario. Guk bai, Partido Popular, PSOE, orain Amurrio Podemos. Bueno, por fin damos otro paso más en el Plan General de Ordenación Urbana. Teníamos alguna duda de si hay 3 documentos que se presentan hoy aquí a pleno, después del debate en la Comisión de Urbanismo. El mejor procedimiento de aprobar los 3 en una misma votación, porque estamos hablando de las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, estamos hablando de las alegaciones al impacto ambiental, las alegaciones de impacto de género y quizás pues, haya algunos aspectos que nos gusten más y otros menos y votarlos en paquete, no uno por cada uno de los documentos, pues igual hubiese sido mejor. Pero bueno, dicho esto, queríamos remarcar por nuestra parte, sin pretender extenderme mucho, cómo presentamos alegaciones desde nuestro grupo, tanto a impacto ambiental como al impacto de género, y que de alguna forma se recogen dichas alegaciones positivamente, tanto en el caso de impacto de género, que hablábamos sobre la exigencia de impacto de género en edificaciones y urbanizaciones, la seguridad en los espacios privados, sobre los cuidados en edificios comunitarios privados y sobre la sociabilidad de los espacios públicos, por una parte, y se estiman. En el caso del impacto ambiental, presentamos también alegaciones para que se tuviesen en cuenta, y así se dice en el documento, sobre el ciclo del agua en las urbanizaciones privadas,
sobre la vegetación en urbanizaciones privadas, sobre movilidad y energía, sobre la eficiencia energética de las nuevas edificaciones, sobre algunas cuestiones de la normativa urbanística, sobre el patrimonio edificado del uso de la vivienda, y también hacíamos una alegación específica para que se tuviese en cuenta relativa a la gestión sostenible del agua, solicitando la creación de una ordenanza sobre la gestión sostenible del agua. Tal y como ha dicho Josune, se van a incorporar al plan general y quizás desde aquí, en la medida que todo eso lleva un trabajo posterior en las que hay que desarrollar cada una de las ordenanzas, tanto en urbanizaciones y edificaciones como la ordenanza del agua, que tengamos el compromiso, estas y otras cuestiones, tengamos el compromiso de desarrollarla pues, cuanto antes, trabajando duro, pues para que, si es posible, además, en esta legislatura poder sacarlo y no dejar para la siguiente legislatura cuestiones que ahora las tenemos más o menos recientes y que yo creo que son urgentes y son congruentes también con lo que venimos manifestando desde este ayuntamiento respecto al cambio climático, respecto a las energías renovables y a la nueva normativa que debe regir el urbanismo en nuestro pueblo. Y, por lo tanto, pues como se estiman todas y cada una de ellas, y lo único que hay que desarrollar con más profundidad las mismas, pues eso, pedir desde aquí un compromiso de bueno, acelerar lo máximo posible esos trabajos para que podamos, antes de la legislatura, poder tener dichas ordenanzas y puedan ser, una vez que se apruebe el plan, pues se puedan ser puestas en la práctica en las nuevas urbanizaciones que se creen en el pueblo. Eskerrik asko, Kepa. Bilduren izenean, Luis Mariano Alabak, du hitza. Bueno, simplemente decir que estamos de acuerdo con las estimaciones y desestimaciones que se han hecho a las alegaciones a los diferentes documentos y que nos quedamos a expensas o esperando la contestación del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno a la declaración ambiental estratégica que nos devuelvan y la consideración que hagan de estas alegaciones y de los informes técnicos que se adjuntan. Eskerrik asko. Besterik ez badago, si no hay nada más, procederíamos a la votación. Guk bai. Abstención. Por favor. A favor. Abstención. Alde. 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 Pues se aprueba por 12 votos a favor y 2 abstenciones. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu behin-behineko onespea ekartzen da katastro lursailaren zailtasuna azterketaren inguruan. Amurreko arau subsidiarioetan agertzen den SUG 3 izenekoa Santa Maria arloan. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela catastral en Amurrio, en el SUG 3, en el entorno de Santa María, de las normas subsidiarias de Amurrio. Como en el caso anterior, fue debatido, esta cuestión fue tratada en la Comisión de Urbanismo del 13 de julio y fundamentalmente bueno, se viene a constatar que previo ha habido un acuerdo de la Junta de Gobierno local con una aprobación inicial en la que a posteriori, tras la publicación exigida en el BOTA, se presentó una única alegación. La alegación se ha estudiado y se han incorporado varias modificaciones que lleva como resultado que se estima la alegación primera y tercera relativas a la cota de suelo determinado en la planta primera. Y esto es lo que se trae aquí, además junto a la aprobación definitiva del estudio de detalle. ¿Alguna consideración que hacer? Guk bai.
Nada, simplemente aclarar que, como de todos he sabido, Guk Bai es el único grupo que no está, por desgracia, en Junta de Gobierno local, y entonces esto se aprobó inicialmente en Junta el 5 de abril del 2018 en Junta de Gobierno local, con lo cual nuestro voto va a ser abstención porque, desde luego, no tuvimos nada que ver en esto. ¿Alguna intervención más? Bueno, solamente constatar que efectivamente, como se ha explicado más de una vez y más de dos, Guk Bai no está en la Junta de Gobierno local porque no había sitio para todos los grupos, somos 6 y están representados 5, y la portavoz de Guk Bai recibe en el mismo momento que el resto de los corporativos que asistimos a la Junta de Gobierno los asuntos. Una vez debatidos, hay unas actas que se remiten a la sesión siguiente y aparecen los acuerdos tomados, y en este caso en concreto además llevaba consigo una aprobación en un diario y la aprobación la publicación en el BOTA para sus consiguientes alegaciones. Sí, pero quiero decir que ya más que eso, además de no poder estar, pues desde aquí se hacen los esfuerzos, bueno, veo que sin mucho éxito, para que todo el mundo conozca lo que se trata en cada momento. Bueno, pasaríamos a la votación, comenzando precisamente por Guk Bai. Abstención. A favor. ALDE. 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 Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada ekonomia politikak eta funtzio publikoen gaineko xerak dira, eta badaukagu lehendabizikoan txosten bat aldiro ona ekartzen duguna, eta da fakturen gaineko txosten bat. Eta kasu honetan da 2018an, bigarren hiruhilabete epealdi horretan, gauzatutako txostena. Txostenak aurkezten du beti kasu honetan arlo ekonomikoak, eta besteak beste, este informe que decía que tiene que ver con el cumplimiento de plazos de pago de facturas durante el segundo trimestre de 2018. Simplemente, bueno, pues informar que ya está dictaminado por la comisión correspondiente que se celebró el 16 de julio de este mismo año, y bueno, fundamentalmente viene a concluir que durante este periodo de segundo trimestre, se han abonado 635 facturas por un importe de 880.000 euros en un periodo medio de pago de 16 días. Y se abonaron dentro del periodo legal el 97% de las mismas. Vale, pues nos damos por informados del informe que en su momento presenta la intervención de este ayuntamiento. Hurrengo puntura pasako gara, eta bada ordenantza fiskal baten aldaketa. Kasu honetan, da bide publikoan aparkatutako ibilgailuak kentzeko zerbitzua emateagatik dagoen tasa, eta planteatzen dena da eguneratzea, bai? Kostua oso ezaguna denez, guk ez daukagu zerbitzu hau propio, eta norbait izan behar digu egiteko. Eta horrek suposatzen duen kostua dela eta, bueno, pues horren ordez, justo zenbaki hori da tasa moduan aplikatzen dena. Modificación del anexo 11 de la ordenanza fiscal número 7, regulador de la tasa por prestación del servicio de retirada de vehículos estacionados en vía pública, y comentaba que lo que hacemos es adecuar la tasa al coste real de la prestación del servicio, dado que este ayuntamiento carece de grúa propia, y bueno, lo que supone la retirada de estos vehículos de la vía pública tiene un coste asociado, y es lo que se traslada la modificación, la actualización del precio. ¿Alguna intervención sobre esta particular? Pues pasamos a la votación. Guk Bai. ALDE.
favor. A favor. ALDE. 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 Pues se aprueba por 14 votos a favor. Y ahora lleva asociado, estaba revisando un poco la documentación, lleva asociado al expediente la información pública por plazo de 30 días hábiles, que será previo anuncio en el boletín del territorio histórico de Álava. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada Alderdi Popularrak prestatutako mozio bat, Renfe inguruan edo geltoki inguruan dagoen plaza horren gainean izandako hausnarketa eta baten ondorioz, bueno, pues planteatu zuen proposamen bat, ez? Eztabaida. Solasaldia izan zen batzordean, eta horren ildotik ekartzen da testu bat, ez da hasieran egindako, baizik eta matizazio batzuekin nik uste dut talde guztiek ondo ontzat hartzen duten testua dela. Pero para la presentación de esta propuesta tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Montserrat Canive. Bueno, como la moción es muy corta, voy a pasar a leerla. Próximamente se llevarán a cabo las obras para el arreglo de la estación del tren de Amurrio, obra solicitada repetidamente, en la que se solucionará el problema de seguridad y de accesibilidad. Sin embargo, estamos convencidos de que este transporte está infrautilizado por los problemas de aparcamiento existentes en la zona. Hace ya unos meses propusimos una zona próxima a la estación para solucionar este inconveniente, sin embargo no prosperó la moción. Otro de los problemas que intentamos resolver, además de la falta de aparcamiento, en esta nueva moción es la impresión que se llevan los viajeros de tren que llegan a Amurrio por primera vez, cuando al salir de la estación se encuentran en una plaza con las aceras que por falta de limpieza hay acumulado un hollín color oscuro y resbaladizo. La baldosa del interior está llena de musgo, no hay bancos con respaldo, los colectores de recogida de pluviales se encuentran sucios y obstruidos por falta de limpieza y mantenimiento. Las farolas torcidas con las esferas difusoras rotas y sucias, minimizando su capacidad lumínica. Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Popular propone el siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Amurrio se compromete a llevar a cabo las obras necesarias para ampliar el número de aparcamientos, así como renovar la plaza con la construcción de una zona de juegos, la construcción de una pérgola para los días de lluvia mucho sol, la instalación de un juego de petanca y la colocación de aparatos de gimnasia para quienes quieran hacer ejercicio al aire libre. Y segundo, el Ayuntamiento de Amurrio se compromete al arreglo y limpieza de alcantarillas, farolas, mobiliario de emergencia y paredes a fin de conseguir un normal funcionamiento. Esta moción pasó por la comisión informativa y entre todos los grupos por unanimidad se acordó que al final los dos puntos para traer al pleno fueran los siguientes. Primero, plantear a la Comisión de Urbanismo estudiar la renovación de la plaza situada frente a la estación de Renfe y la realización del correspondiente anteproyecto para ampliar el número de aparcamientos y diseñar nuevos usos del espacio. Y segundo, el Ayuntamiento de Amurrio se compromete al arreglo y limpieza de alcantarillas, farolas, mobiliario de emergencia y paredes a fin de conseguir un normal funcionamiento. Bueno, como no es la primera vez que hablo de la falta de aparcamientos, en este caso lo amplío con las condiciones en las que está la plaza frente a la estación de Renfe, que como todo el mundo ha visto está infrautilizada, está sucia, está sin ningún uso por las condiciones en las que está. La zona de aparcamientos está infrautilizada porque antes había doble sentido y ahora solo hay una. Sin embargo, los coches siguen parando en línea. Creo que hay que darle una vuelta a esa plaza porque es de lo de Amurrio que está en unas condiciones lamentables, y de ahí mi moción. Eskerrik asko. Txanden garaia da eta ezingo da kasu honetan guk bai. Desde nuestro grupo nos manifestamos de la misma manera con respecto a este tema, porque creemos que además es un punto caliente con respecto a la seguridad, no solamente porque el estado lamentable de la plaza y su mobiliario, sino también porque es un punto, desde luego, que creemos que es un punto de seguridad caliente. Y entonces pues estamos totalmente de acuerdo con lo que propone la moción
y también con el tema del aparcamiento, que creemos que evidentemente si queremos ser competentes y que nos venga la gente a consumir a nuestro pueblo, pues tenemos que dar facilidades para que eso sea así. Eskerrik asko. Montse, Partido Socialista de Euskadi. No se puede negar que la zona, en concreto de estación, tiene numerosas carencias. Podemos destacar la falta de accesibilidad, la limpieza y un mobiliario urbano obsoleto. Estoy de acuerdo en que hay que realizar un estudio o anteproyecto que de alguna forma podamos ver los diferentes usos que se le puedan dar a la zona y, por otro lado, con independencia que se haga el anteproyecto desde nuestro punto de vista, al igual que se hace en otros puntos del municipio, también se deben realizar las tareas de mantenimiento de puntos tan esenciales como son el alcantarillado y el mobiliario urbano. Y más sobre todo cuando es la primera imagen que se recibe desde nuestro pueblo cuando se viene a nuestro municipio en tren. Eskerrik asko. Kepa González. Nosotros dijimos en la comisión, y lo vamos a hacer hoy aquí, que estábamos totalmente de acuerdo con el fondo de la propuesta de moción presentada por Montse, pero al mismo tiempo también hubo un debate en dicha comisión, por lo cual se ha modificado la moción inicial y ha habido la flexibilidad suficiente por parte de todos para que venga hoy aquí y se apruebe por unanimidad, porque entendemos que esa plaza requiere de una valorización y un uso público que hoy en día es claramente deficiente y manifiestamente mejorable, y recuperar una zona importante en el pueblo por las cuestiones que ya se han dicho anteriormente. Quizás, y la modificación que se ha producido tiene que ver con que seguramente cada uno de los grupos pues podemos, a base de ese anteproyecto, dar o priorizar más unas cosas que otras, y aquellas cuestiones que en la moción original venían, pues igual pueden estar bien y puede haber otras ideas, de tal manera que en ese anteproyecto, ese estudio, pues veamos distintas posibilidades y de ahí, pues entre todos podamos decidir cuál de ellas es la mejor, sin que a priori pues hubiese ya determinado cuál era el uso que se le iba a dar. Entonces, bueno, como en el fondo estamos totalmente de acuerdo y hemos sido capaces entre todos de acordar esta moción, pues votaremos a favor. Eskerrik asko. Bilduren izenean, Luis Mariano. Sin querer repetir lo que también dijimos en la comisión y tampoco lo que han dicho los predecesores que han intervenido, lo único para explicar el sentido de nuestro voto y atendiendo a la petición nuestra de que esta cuestión se llevara a una comisión de urbanismo, donde estando los técnicos competentes en la materia escucharan las sugerencias que les hiciéramos todos para tratar de mejorar el aprovechamiento de aquel espacio público y si se fuera capaz de aumentar la capacidad de aparcamientos, pues mejor, teniendo en consideración cuestiones que nosotros igual no éramos capaces de tener en consideración, a la vista de que vamos a aprobar próximamente un nuevo plan de ordenación urbana, el tránsito de un río por debajo de esa plaza, etcétera. Cuestiones que en la comisión en la que estuvimos no tuvimos ocasión de contrastar con ningún técnico y tampoco podemos estar en desacuerdo en que se mejoren en las circunstancias actuales del mobiliario urbano que hay, ¿no? Si hay bancos sin respaldo, si hay farolas torcidas o faltas de papeleras, pues que se repongan. Entonces, el sentido de nuestros votos va a ser favorable. Pero, insisto, todo esto tiene que tener una contraste técnico donde no pasemos por alto algunas consideraciones que quizás estemos pasando por alto nosotros queriendo mejorar algo y dando por hecho algunas cuestiones que tampoco están objetivamente contrastadas y simplemente es una impresión subjetiva como que el transporte ferroviario esté infrautilizado porque no haya aparcamientos suficientes. Quizás sí, pero quizás no. Entonces, esas son consideraciones subjetivas, pero bueno, estamos de acuerdo en que todo lo que se pueda mejorar, se mejore. Y por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko. AJaren izenean, Txarra Molino. Bueno, pues nosotros íbamos a decir prácticamente lo mismo que acaba de decir Luisma. Creemos que es importante que se lleve una comisión de urbanismo con los técnicos, porque en esa plaza le afecta pues lo que ha comentado el nuevo plan general, por ahí va un vial y un río.
Aparte también es una zona en la cual es una zona de perros sueltos, entonces si se modificase la plaza, pues igual habría que pensar para los usuarios de esa zona algún otro recurso. Y bueno, y como no vamos a estar en contra de arreglar el mobiliario y las farolas, así que ya el tema de las bolas ya se ha arreglado. Y yo creemos que lo importante es tratarlo en comisión y con las personas técnicas. Eskerrik asko. Bigarren txanda bat, beharrezkoa bada. ¿Es necesario un segundo turno? No? Bueno, pues orduan boska egingo dugu. Guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Se aprueba por 14 votos a favor. Los 14 votos disponibles. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada beste mozio bat, eta Alderdi Popularrak ere aurkeztutakoa, eta kasu honetan da larrialdizko kontuetan eta nola egin beharko zan aurre, eta proposatzen du informazio kanpaina bat egitea, prestakuntzaren inguruan. Propuesta del Partido Popular relativa a una campaña informativa sobre formación en primeros auxilios. Está dictaminada por la comisión correspondiente y bueno, también ha habido pues algunos pequeños puntos, bueno, yo creo que mucho punto de encuentro en la redacción inicial propuesta por el Partido Popular, y le doy la palabra a la portavoz, a Montserrat Canive, para que haga la presentación de la propuesta. En el tema, por ejemplo, de tráfico, y está un poco descuidado el tema de prevención y formación en primeros auxilios, cuando solamente los infartos pues producen 4 veces más de muerte que los accidentes de tráfico. Me parece fundamental que la población, los jóvenes, pero también toda la población, tenga una formación en primeros auxilios, pues porque muchas veces la rapidez de las actuaciones pues marca la diferencia entre la vida y la muerte, o lo que a mucha gente preocupa aún casi más, ¿no?, las secuelas que pueda ocasionar ese ictus, ese infarto o esos ataques, ¿no? Entonces, lo que proponíamos era 2 puntos que también es verdad que se trató en la comisión, y entre todos los grupos pues llegamos a un acuerdo en modificar algo los puntos, yo creo que con buen criterio, y se agradecen las aportaciones del resto de grupos, con lo cual lo que voy a pasar a leer es lo que al final acordamos, las modificaciones que se acordó por unanimidad en la comisión. Primero, el Ayuntamiento de Amurrio realizará una campaña informativa a fin de concienciar a la población sobre la importancia de una actuación rápida, serena y precisa en situaciones de emergencia. Y punto segundo, el Ayuntamiento de Amurrio impulsará dentro de sus competencias la realización de acciones de formación en primeros auxilios, emergencias y autoprotección a diferentes colectivos. Bueno, a mí me parece muy importante porque recientemente también se han puesto pues varios desfibriladores, pero tampoco hay mucha gente que sabe cómo utilizarlos. Hay veces que ni siquiera simplemente con un cambio postural se puede salvar la vida a alguien, y con unos conocimientos pues muy básicos pues también, ¿no? Esto no quiere decir, y además quiero reconocer aquí la gran labor que hacen los sanitarios, pero a veces pues pues el tiempo es fundamental, y creo que la rapidez es importante, y que cuanto más personas conozcamos estos métodos pues mejor será para todos, que nadie está exento de esto. Y nada, en ese sentido iba la moción. Eskerrik asko. Comenzamos un turno de intervenciones. Hará más o menos 2 años, no recuerdo bien, nuestro grupo propuso una moción en relación a que esto mismo se diese en los centros públicos de formación que tenemos en nuestro municipio, pero si bien es verdad que, como comentaba la portavoz del Grupo Popular, la inmediatez salva vidas, evidentemente no solamente tenemos que llegar a los colectivos de primaria o del instituto, de los adolescentes, sino a toda la sociedad.
Y, bueno, pues evidentemente desde nuestro grupo vamos a apoyar todo lo que sea, como no podía ser de otra forma, salvar vidas y educar y sobre todo prevenir. Eskerrik asko, Partido Popular. Partido Socialista de Euskadi. Está claro de la importancia de una rápida actuación en caso de producirse actuaciones de emergencia y saber practicar unos primeros auxilios de forma correcta. Por ello, estamos a favor de que se realiza una campaña informativa a fin de concienciar a la población de que una correcta actuación puede salvar vidas y que dentro de las competencias del Ayuntamiento se impulsen las acciones dirigidas a tal formación. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Bueno, pues compartimos en esta moción, pues en parecidos términos a la anterior. Agradecer tanto una como otra, porque entendemos que son propuestas que tratan de mejorar cosas que ya se hacen y otras que habría que ampliar. Y esta es una cuestión de, como se ha dicho, la prevención es la solución, pero luego una actuación rápida con conocimientos pues también ayuda a que podamos salvar situaciones realmente graves, ¿no? Y por lo tanto la iniciativa nos parece totalmente acertada y que cada vez más pues entre la población pues se tenga además junto con otras entes que tienen competencias como es sanidad o desde otros entes donde se trabaja, pues que el ayuntamiento dentro de sus posibilidades pues apueste también por desarrollar campañas informativas. También ha habido modificaciones en este caso de la original porque entendíamos que señalar a determinados colectivos, que podía estar bien, pero es que ya hay por ley obligaciones tanto de las administraciones como de las empresas en tener sistemas de autoprotección y sistemas de atención de primeros auxilios y se forman los trabajadores en estas materias y por lo tanto corresponde a quien corresponde hacerlo y quizás no al ayuntamiento. En cambio hay otros sectores que sí que necesitan o les vendría muy bien el tener estos conocimientos y por lo tanto organizar desde el ayuntamiento este tipo de formación pues va a venir muy bien. De hecho, posteriormente a la celebración de la comisión, ha habido algún otro colectivo que ha habido peticiones de que en los barrios, por ejemplo, pues se amplíe también a ellos, en fin. Y por lo tanto, en vez de señalar, y yo creo que de forma acertada, que a determinados entes, pues que se ha dejado abierto y se pueda ofrecer a todas aquellas situaciones donde se demande y se puedan desarrollar aquellos cursos y ampliar cada vez más este tipo de cursos. Y luego también es importante quién lo va a hacer, porque bueno, no podemos dejar en manos privadas el hacer este tipo de cursos, porque ha habido fraudes en algunos sitios respecto a eso, sin querer señalar nada, pero que sea convenios de la propio ayuntamiento con, bueno, pues ya tenemos determinadas asociaciones que trabajan en este campo bastante y se pueden llegar a acuerdos con ellos y posibilitar luego pues que aquellos colectivos que lo demanden pues satisfacer sus necesidades. Y yo creo que por eso también esta iniciativa la votaremos a favor. Eskerrik asko EH Bilduren izenean. Bai, Luis Mariano Alavaca. Bueno, en la comisión ya fuimos capaces de transaccionar o por lo menos llegar a un acuerdo unánime en cuanto a lo que la moción que presenta el Partido Popular decía y insistir en la necesidad, recalcar o por lo menos abundar en ello, en la campaña informativa, porque en el desconocimiento nuestro estaba que existían 5 desfibriladores en 5 instalaciones, que el polideportivo, frontón, piscinas, el Refor y los municipales, y que luego además que donde se dispone de ese tipo de instalaciones, pues seamos capaces de utilizarlas, o por lo menos que las personas que gestionan esas instalaciones se haga un seguimiento y que sean conocedoras de cómo utilizarlas. Que no nos encontremos con sorpresas como que cuando llegue el caso de que haya que socorrer a alguien utilizando esos medios, pues el que está al frente de esas prestando esos servicios pues sea desconocedor de cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, en el ámbito de nuestras competencias y no otras, por lo menos
tenemos que hacer un seguimiento de que esos aparatos estén en funcionamiento y que las personas que tengan acceso a ello pues sepan manejarlo. No digo en el ámbito de nuestras competencias, porque en otros ámbitos ya está Osakidetza, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Entendemos que la Policía Municipal y Protección Civil velarán porque eso esté en óptimas condiciones y sean conocedores de cómo aplicarlas cuando llegue el caso, ¿no? Eskerrik asko. EAJaren izenean. Nosotros también pues estamos a favor de la moción, lógicamente. Comentar Kepa ha dicho que igual lo que tendríamos que hacer es salir en la comisión, hablar con entes o con entidades públicas que se dediquen o que hagan este tipo de cursos. Decir que este año ya con Osakidetza, con el Centro de Salud de Amurrio, se hizo unos cursos sobre primeros auxilios que asistieron 55 personas, pero yo creo que es interesante pues que todos los años sigan saliendo. Y luego también se apuntó que a ver si nos podíamos poner en contacto con la Cruz Roja para ver si hacía este tipo de cursos. Estuvimos hablando con ellos, nos dijeron que sí, que ellos ofertan estos cursos, que ya nos iban a pasar toda la información y que no tenían ningún problema y que estaban para ello. O sea que creemos que es buena idea. Eskerrik asko. Bigarren interbentzio bat beharrezkoa da. Bueno, pues orduan bozka egingo dugu. Procedemos a la votación. Propuesta del Partido Popular, campaña informativa sobre formación en primeros auxilios. Guk bai. ALDE. A favor. ALDE. 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 Se aprueba la propuesta por 14 votos a favor. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu 8. puntuan, Ángel Jiménez Esquilas, zenigotzi karguari usten diona, eta horren berri ematen dugu, eta pleno honetan horren berri ematen dugu. Damos cuenta de un escrito, renuncia la condición de concejal, la figura de Ángel Jiménez Esquilas, y que fue elegido en las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015 en la conformación Orain Amurrio, y que se compone de 2 concejales. Bueno, lo que se trae aquí es tomar razón de esta renuncia presentada por Ángel y proponer el nombramiento de quien sea legitimado para ello. Y bueno, pues esto se traslada a la Junta Electoral Central, con sede en Madrid, que es quien es competente en esta cuestión. Simplemente, bueno, que quizá habría sido un buen día para que Ángel, que hoy no podía estar por temas laborales, personales, pero sí que yo en mi condición de alcaldesa, por lo menos, quiero hacer un reconocimiento público a su trabajo en estos 3 años en la corporación. Una persona que ha facilitado mucho las cosas, desde, yo creo entender, una entrega personal en las responsabilidades que su cargo y le otorga, ¿no? Y que son las mismas que tenemos el resto de corporativos, y además con la singularidad de que por su carácter afable ha facilitado, yo creo que en muchos casos, los puntos de entendimiento entre la difícil convivencia que tenemos aquí los 6 grupos, pues a veces, ¿no? Pues que somos muchos, y cuando somos muchos, pues la verdad es que las cosas igual a veces resultan más complejas, ¿no? Desde aquí públicamente reconocerle ese trabajo, esa entrega, y desde luego desearle muchísima suerte en su vida personal. Bueno, como nadie deja de ser ciudadano o ciudadana de Amurrio, pues bueno, la verdad es que tendremos oportunidad de compartir con él seguramente, pues o en otros ámbitos, en muchos momentos. A partir de aquí, en un tema de tramitación administrativa propia de este tipo de cuestiones, como ya es conocido por todos y por todas, pues porque ya se han producido otras circunstancias similares a lo largo de estos 3 años de legislatura, el procedimiento establece, como digo, dar traslado de esta renuncia a la Junta Electoral Central, y se entiende que en este caso Orain Amurrio es quien hace la propuesta de la persona que vaya a ser
en su caso, y que la propia Junta Electoral Central remita la certificación de esta persona para que pueda ser incorporada en el siguiente pleno a celebrar en este ayuntamiento. Por parte de no sé si a veces es poner un compromiso, pero si alguien quiere añadir algo más sobre el aspecto de la renuncia, pues este sería el momento. Guk-bai. Decir que desde Guk-bai agradecemos también la aportación de Ángel. Creo que el ser diferentes y el estar gente de todo tipo representada en el ayuntamiento, lejos de ser un inconveniente, es un regalo, porque no en todos los municipios podemos tener la oportunidad de discrepar en muchas ocasiones, pero que también eso nos hace ponernos en otro lugar. Y pues también en este caso la aportación de Ángel, pues desde luego para mí a nivel personal, pues me ha enriquecido, como es con el resto de mis compañeros, porque yo en esta ocasión y en otras creo que independientemente de nuestras diferencias políticas somos compañeros de viaje. Eskerrik asko. Montse. Sí, bueno, a mí también me gustaría pues dar las gracias a Ángel, porque a pesar de las diferencias políticas insalvables entre los dos grupos, tuve ocasión de darle las gracias también, porque pertenecía a la Junta Rectora de la Escuela de Música y bueno, pues siempre las aportaciones son interesantes y el saber escuchar la idea de los demás también, aunque a veces no lleguemos a ningún acuerdo, pero bueno, es una persona que trabaja por y para Amurrio y yo creo que sinceramente el puesto, la labor de los políticos está muy defenestrado y creo que tenemos que empezar a ponerlo en valor, que tampoco es fácil muchas veces, y agradecerle pues el trato y el trabajo y las aportaciones que ha podido hacer. Eskerrik asko. ¿Alguna aportación más? Pues agradecerle a Ángel pues el compañerismo, la forma, el saber estar que ha tenido en este tiempo, que yo con él ha sido breve, la verdad, por el poco tiempo que llevo, pero bueno, agradecérselo en todo momento. Eskerrik asko. Kepa. Decíamos en nuestra campaña electoral, cuando un grupo de vecinos y vecinas dimos el paso de presentarnos en una candidatura municipal, decíamos que gente corriente intenta hacer cosas extraordinarias, y también decíamos que el paso por la política pues era eso, de paso, y que cuando cambian las condiciones pues hay que también saber renunciar, lo mismo que saber quedar el sí y pasos adelante para incorporarse pues a una labor institucional y representar a los vecinos y las vecinas de Amurrio. Por lo tanto, desde Orain Amurrio, agradecer todo el trabajo que ha realizado Ángel durante estos 3 años, el esfuerzo, la dedicación, porque al final, como se ha apuntado por aquí, el esfuerzo de estar en esta institución, que no somos profesionales, es renunciar también al ocio, a la familia y determinados aspectos, y por lo tanto hay que traer tiempo para poder trabajar en aquellas responsabilidades que adquirimos con la ciudadanía y en aquellas áreas donde o comisiones donde él ha participado, como han sido asuntos sociales, salud y deportes, cultura, fiestas y anchoqui, en barrios y participación ciudadana, la escuela de música y también como representante de Orain Amurrio en la cuadrilla de Ayala. Por lo tanto, reiterar ese agradecimiento y también que, bueno, pues hay otra persona en disposición de sustituir esta, que lo hará también con su personalidad, pero esperemos que también con la dedicación, la ilusión y el trabajo, pues porque al final son los vecinos y las vecinas de este pueblo los que van a mejorar con dicho. Y apuntar que va a ser una mujer y que volvemos a recuperar la 10ª mujer en este pleno, después de las bajas, y esa mayoría que ya existe pues va a ampliar en los próximos plenos a otra mujer, siendo el número de 10, y espero que lo mismo que Ángel, María José, que es su nombre, pues va a trabajar también no solo por el grupo, sino por el conjunto de los vecinos y las vecinas, y que pues bueno, pues entre todos vamos dando pasos en cosas importantes en este pueblo y bueno, más allá de las discrepancias y la diferencia de caracteres,
pues en este caso circunstancias personales y laborales, pues han motivado su renuncia y hoy, de hecho, está trabajando en estos momentos y no ha podido él personalmente pues despedirse de todos nosotros, aunque en el ámbito privado sí lo ha hecho. Eskerrik asko. Bueno, nosotros también nos despedimos, aunque no puede ser personalmente, de Ángel, agradeciéndole la entrega y la dedicación que ha tenido durante estos 3 años, por esa forma además tan particular y singular de hacer política, igual anteponiendo la naturalidad, la vehemencia y la emoción a la forma de hacer política, ¿no? Una forma, como decía, de entrega y dedicación singular. Incluso ha estado hoy mismo por la mañana, que ha participado en una comisión con nosotros y bueno, como al final esto no es un adiós, sino hasta pronto, pues bueno, ya tendremos ocasión de seguir compartiendo con él los quehaceres que tengamos en esta institución. Efectivamente, y queda su nombre inscrito en esa placa que colocamos con motivo del 175 aniversario del Ayuntamiento, que fue el año pasado, y queda registrado para la posteridad, lo mismo que el resto de los que estéis aquí, por cierto. Hurrengo puntura pasako gara, eta, bueno, da berri emotia, batetik alkateak egindako dekretuen berri emotia, eta bestetik tokiko gobernu batzordean izandakoen akordioen berri. Resoluciones de alcaldía, dación de cuentas, y en el punto número 9, y dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno en el punto número 10. ¿Alguna consideración sobre estos 2 puntos? Quiero preguntar si con estos 2 puntos. Vale, pues volvemos al punto número 9, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. Tiene la palabra la portavoz de WOC-BAI, Beatriz Izaguirre. No, simplemente a ver si se nos podía dar explicación en comisión sobre el expediente número 18/176. Bien, pues se dará cuenta. Bien, se dará cuenta. Sin ningún problema, efectivamente. Bien. ¿Hay algún tema que pudiera ser susceptible de ser incorporado por parte de los grupos que conforman esta corporación? Pues pasamos a ruegos y preguntas. WOC-BAI, Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, Orain Amurrio Podemos. Queda recogido en acta y en nuestras anotaciones también. Es que recasco. Por parte de H. Bildu. Sí, también un ruego, que si fuera posible, de la misma manera que se les traslada a las juntas administrativas información cumplida sobre las resoluciones que se aprueban en los diferentes órganos que les afectan, como pueden ser licencias de obra, etcétera, que cuando haya propuestas que prosperan de otras áreas, como puede ser educación, cultura, deportes, etcétera, cualquier iniciativa que se apruebe desde cualquier área, como decía, se le traslade de oficio pues información para que las propias juntas puedan, siguiendo sus canales de comunicación, informar a sus vecinos
para que puedan ser partícipes, porque muchas veces nos comentan que no les llega la información o que no participan de iniciativas que se llevan a cabo en el núcleo urbano, pues porque se enteran tarde o la cadena de transmisión informativa no les hace llegar a tiempo información de la multitud de eventos que se desarrollan en el pueblo, ¿no? Que los técnicos de las áreas correspondientes pues tomen ese hábito, ¿no? Que la misma que poco les cuesta también, ¿no? Pues cuando hay alguna resolución sobre cualquier cuestión, pues que trasladen a las juntas administrativas también cualquier iniciativa de las que se llevan a cabo. Vale, perfecto, recogido el ruego. Besterik? Bueno, pues besterik ez badago, 6 minutu falta dira sortziak esateko eta amaitutzat hartzen dugu gaurko osoko bilkura. Gabon.